Has trabajado tan duro. Bienvenidos y muchas gracias. Nos avisa cuando termine, Cristina. Sí. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos aquí a esta presentación del informe con ellas, recordando primero que estamos en un formato híbrido, estamos tanto por Zoom como también en presencial aquí desde las instalaciones de Acción Solidaria, e igualmente estamos transmitiendo por las cuentas de Acción Solidaria y de Funcamama en vivo. Es importante señalar que la alianza con ellas está conformada por 6 organizaciones como venezolanas que tenemos programas humanitarios dirigidos a mujeres. Es así como estamos Acción Solidaria, CEPAS, Funcamama, Prepara Familia, Uniandes y Unión Afirmativa. Gracias a estos programas tenemos contacto directo con las mujeres de base y hemos visto de forma diferenciada y agravada en que viven la emergencia humanitaria compleja nuestras mujeres. El informe surge del deseo de reflejar esta realidad, desde la convicción de que son las personas afectadas quienes mejor conocen sus circunstancias y que solo desde un análisis que tenga en el centro a las personas y se aborde desde la perspectiva de género y diversidad, podrán generarse recomendaciones aterrizadas a sus necesidades. El informe muestra la afectación diferenciada de las mujeres en torno a 5 temas: derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a una vida libre de violencia, derechos de las mujeres en situación de movilidad humana y derecho a la igualdad y no discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Además, contiene recomendaciones generales y específicas para garantizar el acceso de las mujeres venezolanas a estos derechos y la atención a sus necesidades en marco de la emergencia humanitaria compleja. El informe analiza, empleando una perspectiva de género y diversidad, los datos recabados a través de la plataforma Un Venezuela, en el marco del Diagnóstico Comunitario 2021-2022. Un Venezuela es una iniciativa de 90 organizaciones de la sociedad civil que busca suplir la falta de cifras oficiales en el país y así poder entender y medir el impacto de la emergencia humanitaria compleja. Un Venezuela recaba datos en las áreas de condiciones de vida, alimentación, salud, agua y saneamiento y educación. Un Venezuela levanta esta información a través de encuestas que se aplican en las comunidades en las que algunas organizaciones que forman parte de esta iniciativa tienen acceso a través de sus programas, es decir, comunidades intervenidas. El más reciente diagnóstico comunitario aplicado hasta marzo del 2022 y publicado en junio de este año es producto de unas encuestas realizadas a 6.459 grupos familiares, integrados por 20.186 miembros que residen en 145 municipios de los 18 estados del país. La encuesta fue respondida el 71% por mujeres y el 29% por hombres. Extendemos nuestro agradecimiento especial a Un Venezuela por el apoyo recibido durante la elaboración de este informe. A continuación, compartiremos algunos de los datos más destacados que se reflejan en el informe y que dan cuenta de la afectación diferenciada que viven las mujeres en marco de la emergencia humanitaria compleja. A continuación, les doy la palabra a Natacha Saturno de Acción Solidaria. Muchísimas gracias, Luisa. En la sección del derecho humano a la salud, la afectación que están viviendo las niñas, adolescentes y mujeres, encontramos una realidad muy grave sobre el tema de pobreza menstrual. Miles de adolescentes y mujeres, específicamente el 25%, que representa 1 de cada 4, no cuentan nunca o solo algunas veces con toallas desechables sanitarias para su higiene menstrual. Esto significa que 1 de cada 4 mujeres no tienen el dinero suficiente para recurrir a estos insumos. Y cuando les preguntamos sobre otros tipos de insumos para su higiene, como por ejemplo toallas reusables, copas menstruales o tampones, este número aumenta y empeora con 3 de cada 5 que no cuentan nunca o solo algunas veces con estos insumos en sus hogares. Algo que hay que agregar sobre este tema es que, de acuerdo al Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, cuando las mujeres no cuentan con este tipo de artículos para su higiene menstrual, las mismas pueden perder días de colegio o de trabajo, afectando su educación y afectando su carrera profesional. También el informe señala que una deficiente higiene menstrual, de acuerdo a algunos estudios, conlleva mayores riesgos de infección y, por supuesto, una afectación para su salud.
Otra parte del informe revela que el 32% de las encuestadas indicaron que ellas o algún miembro de su familia tiene algún tipo de condición crónica de salud. Las más frecuentes fueron la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y la insuficiencia renal. Eso tomando en cuenta las condiciones en las que se encuentran los centros de diálisis en el país. Asimismo, el 44% de estas personas que tienen condiciones crónicas de salud indicaron que en los últimos 6 meses antes de haber realizado la encuesta no habían recibido atención médica necesaria. El problema principal fue un tema de asequibilidad, es decir, falta de medios económicos para poder acceder a estos servicios. Y por otra parte, servicios inoperativos. Los servicios inoperativos fueron en el 17% de las respuestas y los problemas de costo fueron en el casi 60%. Respecto a los tratamientos, un 32% respondió que tampoco había recibido en ese mismo periodo los medicamentos necesarios para atender sus condiciones crónicas de salud. La causa principal en el 68% fue el costo. Esto se explica también cuando las mujeres limitan, que esto fue otro dato revelado en el informe, sus gastos de salud, como una estrategia para poder reducir el nivel general de gasto del hogar, ya que priorizan la alimentación antes que cualquier otro gasto doméstico. Ahora en la sección de mujeres en situación de movilidad humana, encontramos que primero, un punto importante a destacar es que la movilidad humana, en el caso de Venezuela, se encuentra en la lista de ACNUR de 2021 como una de las situaciones de emergencia menos financiadas a nivel mundial. El redireccionamiento de los fondos hacia la guerra de Ucrania ha puesto todavía en más preocupación y en menos fondos para estos casos de mujeres en situación de movilidad. Así que es muy probable que esté en la lista también del 2022. De acuerdo a nuestro informe, las causas principales que se revelan en el diagnóstico para las mujeres decidir mudarse son conseguir o cambiar de trabajo y mejorar sus ingresos en el 32% de las respuestas, la reunificación familiar, esto se explica también con algunas investigaciones que también se han hecho sobre que primero del hogar migra el hombre para conseguir trabajo y después normalmente se trae a la familia. Y después el acceso a medicinas, servicios de salud o acceso a servicios públicos en el 16% de las respuestas. Ahora, algo interesante que encontramos y una de las brechas de géneros más fuertes que encontramos en este diagnóstico es que al preguntar a las mujeres que ya habían hecho algún tipo de mudanza, normalmente de un desplazamiento interno dentro del territorio, cuáles habían sido los obstáculos más importantes, 3 de cada 10 mujeres habían encontrado dificultades considerables y el 96% respondió que habían sido costos asociados a las mudanzas. Sin embargo, cuando les preguntamos a los hombres que habían hecho estas mudanzas también, cuáles habían sido sus obstáculos, el dinero solamente representó un problema en el 29% de las respuestas. Esto demuestra una de las brechas de géneros más importantes y se relaciona con investigaciones que han encontrado que los recursos necesarios para mudarse o para migrar suelen ser más altos para las mujeres que para los hombres, por lo general vinculados a sobrecostos por regulaciones y discriminaciones vinculadas a sesgos de género. Otras dificultades, y esto también es bien interesante, señaladas por las mujeres para mudarse fueron las responsabilidades de cuidado de adultos mayores, de padres, de nietos e hijos. En cambio, las otras respuestas dadas por los hombres indicaron obstáculos sencillos o no sencillos, sino diferentes, como la pandemia, la documentación y el traslado. Respecto a la intención de mudarse, 1 de cada 10 mujeres encuestadas indicaron querer mudarse y el 64% busca migrar a otro país. Principalmente las razones son iguales: mejorar los ingresos, búsqueda de trabajo, tener acceso a medicinas o servicios de salud, conseguir o cambiar el trabajo y la reunificación familiar. En estos momentos le daré paso a Catherine Martínez de Prepara Familia para dar los otros datos de las otras secciones del informe. Buenos días. En cuanto al derecho a la alimentación, entre los aspectos más dramáticos de la emergencia humanitaria compleja que vivimos los venezolanos y las venezolanas, se encuentra el aumento sostenido de la pobreza extrema, que supone la incapacidad para comprar alimentos básicos. En el diagnóstico comunitario de un Venezuela,
Para junio de 2021, 47.79% de mujeres encuestadas señaló que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, mientras que el 18.83% y el 14.15% señaló que era escasa o muy escasa respectivamente. Esto aun cuando el 63.60% de ellas señaló que se gasta casi todo el presupuesto familiar en adquirir alimentos, lo que denota que los ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos de alimentación. La falta de ingresos para comprar alimentos explica que 94.30% recurre a comprar alimentos más baratos, entre ellas el 61% señala como fuente de aprovisionamiento el CLAP, lo que contribuye a aumentar su dependencia al Estado y su vulnerabilidad. Entre las estrategias de sobrevivencia más empleadas, las encuestadas señalan que emplean una o varias de las siguientes. Comprar alimentos a crédito, un 36%. Gastar ahorros en la compra de alimentos, 54.71%. Pedir comida prestada o ayuda a otros, 40%. Pedir dinero prestado para comprar alimentos, 42.78%. Reducir el tamaño de las porciones de la comida, 64.68%. O reducir los gastos de salud, educación u otros, 39.66%. Cuando se les preguntó a las mujeres acerca del número de familiares que se encontraban en desnutrición en los últimos 6 meses, el 76% afirmó que al menos una de las personas de su grupo familiar presentaba este cuadro. Esta situación alimentaria tiene un impacto diferenciado en la población más vulnerable, las mujeres, las niñas, las adolescentes y las mujeres de la tercera edad. Por otra parte, Venezuela también reportó las serias restricciones en acceso a agua potable que afectan a más de 14.896.354 personas, que corresponde a un 51.9% de la población para 2021. Ahora vamos a pasar con respecto al derecho a una vida libre de violencia, que son datos muy importantes porque nos habla también de este impacto de la violencia basada en género en las mujeres. En Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia basada en género es realmente desoladora. La emergencia humanitaria compleja y la crisis de múltiples dimensiones que atraviesa el país no ha sido neutral al género. Y también lo vemos en las capacidades institucionales del Estado y los recursos que han sido dispuestos para erradicar la violencia basada en género y que atienda a las víctimas con la debida diligencia. Entre las mujeres que se identificaron como víctimas de violencia, los tipos más prevalentes fueron violencia psicológica, 87%, violencia física, 59%, simbólica, 25%, económica, 24% y sexual, 10%. El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o exparejas. Solo el 31% de las mujeres que refirieron ser víctimas de violencia reportaron o denunciaron lo ocurrido. El 60% lo hizo ante una institución o una oficina pública. Un 30% prefirió acudir a amigos o vecinos y el 10% a organizaciones sociales. Las principales razones para no reportar se debieron a que estos actos no se consideraron graves, un 37%, miedo a represalias, a desconfianza, 14%, y porque los servicios para ellos fueron inaccesibles para las víctimas, un 9%. Por cada hombre que fue víctima de violencia física, familiar, simbólica o sexual, hubo 2 mujeres víctimas. Otra de las formas de violencia reflejada por el diagnóstico es la discriminación, que también contribuye a reproducir y perpetuar desigualdades de género. El 12.8% de las mujeres encuestadas reportaron haber sido discriminadas, un 27.9% por ser mujeres y 2.9% por estar embarazadas. A pesar de todo este contexto de violencia y discriminación que hemos venido narrando, el cual las mujeres y las niñas continúan siendo víctimas, no es posible tener acceso a una estadística oficial precisa en materia de violencia basada en género.
Aún más, desde el año 2016 no existen nuevos datos oficiales que permitan establecer tasas de feminicidios que ocurren en el país. Tampoco hay evidencias de una reunión sistemática de datos desglosados por categorías soportadas científicas, ni publicación periódica o información con la debida explicación de la metodología aplicada. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Quiteria Franco de Nueva Afirmativa. Sí, ya va a estar ya, Verónica. Bien. Ajá. Mi nombre es Quiteria Franco, coordinadora general de la Organización Unión Afirmativa de Venezuela. Yo les voy a hablar de derecho, la sección del informe que se refiere al derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI y las conclusiones y las recomendaciones generales que aparecen en el informe. Vale decir además que el informe completo va a estar publicado, colgado en la página web de nuestras organizaciones a partir de ya esta tarde, ahí lo pueden consultar. Y además en el caso de los datos relacionados con personas LGBTI, nosotros vamos a tener un informe con más datos recaudados en el diagnóstico comunitario a través de la plataforma UN Venezuela. Algunas cifras referentes a las personas LGBTI, pero además sí es importante destacar que estos datos, si bien reflejan que las personas LGBTI sufren las mismas consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, hay un dato importantísimo de la desprotección legal al no contar con ningún derecho reconocido, lo que hace doblemente difícil la exigibilidad de derechos para esta parte importante de la sociedad venezolana. Todos los datos entonces deben entenderse a partir de esta realidad de no contar con derechos y además estar sufriendo la afectación diferenciada de la emergencia humanitaria. Encontramos, por ejemplo, que 31% de las personas LGBTI indicaron tener alguna condición crónica de salud, 39% dijo que no cuenta con ningún tipo de atención médica y 25% que no tiene medicinas para su tratamiento. 48% de las personas LGBT encuestadas aseguraron haber sufrido algún episodio de abuso o violencia por parte de terceros. 65% aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia dentro del grupo familiar, siendo la violencia psicológica en 38%, la simbólica 27% y la física en 22% las más comunes. 73% admitieron que no denunciaron haber sido víctimas de abuso o violencia debido a la falta de acceso a las instancias correspondientes. Esto fue un 19% de las personas. Un 17% dijo haber tenido miedo a represalias y un 15% dijo sentir desconfianza y por esa razón no denunciaban el abuso o la violencia. En cuanto a las conclusiones, hoy estamos escuchando un nuevo término con relación a la respuesta internacional hacia Venezuela que se refiere al triple nexo. El enfoque del triple nexo busca abordar las vulnerabilidades, riesgos humanitarios de la población en países que enfrentan conflictos y crisis complejas prolongadas, atendiendo las necesidades de desarrollo y avanzando paralelamente en la construcción de paz. La mirada desde el enfoque del triple nexo incluye acción humanitaria, paz y desarrollo. Permite dar una respuesta más global, integradora y duradera a las causas que originaron la crisis. Este enfoque presenta importantes ventajas y aplaudimos su incorporación. Sin embargo, la inclusión de las dimensiones de desarrollo y paz no pueden ir en detrimento de la respuesta humanitaria.
sería incorrecto considerar que abordar la crisis desde esta perspectiva del triple nexo es equivalente a decir que la emergencia humanitaria compleja ha sido superada. La emergencia persiste y afecta de forma diferenciada a las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas. Igualmente, las acciones de impulso al desarrollo y de construcción de paz deben desarrollarse con perspectiva de género y diversidad. Nuestra intención con este informe es que sirva para abrir un camino hacia la asistencia con un enfoque diferencial que logre mitigar y resolver las consecuencias de la falta de garantía de derechos y que responda a las necesidades apremiantes de las venezolanas, a la vez que se avance en las otras dimensiones complementarias. Y entre las recomendaciones tenemos 7 generales, hay unas más específicas dentro del informe. En primer lugar, publicar periódicamente cifras actualizadas, auditables y desagregadas por zonas geográficas, edad, discapacidad, identidad de género y orientación sexual sobre la situación de las mujeres venezolanas, específicamente en las áreas de salud, alimentación, agua y saneamiento, movilidad humana, educación y violencia basada en género. Segundo, priorizar, convocar y supervisar la asignación de fondos a proyectos que beneficien la atención y el desarrollo de las mujeres venezolanas con un enfoque interseccional, es decir, que se tome en cuenta a las mujeres adultas mayores, personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes con condiciones crónicas de salud, las personas privadas de libertad, las personas indígenas y las personas con algún tipo de discapacidad, entre otras. Y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que trabajan en el terreno. Favorecer además la atención en la salud a mujeres, prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto de condiciones de salud transmisibles y no transmisibles como crónicas y alto costo. Cuarto, desarrollar un enfoque de protección y de derechos para la atención de niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad, contribuyendo a su inserción social y legal en los países de acogida y garantizar así su acceso a servicios y bienes de salud, empleo, educación y vivienda. Quinto, combatir la discriminación, la violencia, los estereotipos y los roles de género que sufren las mujeres, considerando las formas múltiples y entrecruzadas de violencia y discriminación. 6, promover el fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia para la independencia económica de las mujeres que permitan prevenir y mitigar los riesgos a la violencia basada en género. Y por último, la número 7, realizar políticas alimentarias inclusivas con enfoque de género y diversidad, con especial atención a mujeres embarazadas y niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Si hay alguna pregunta aquí en persona y si no, después pasamos a las preguntas. Vamos a hacer una. Ok, perfecto. Una pregunta sobre el tema de la movilidad, porque al principio, al final fue que dijeron que muchos pensaban irse del país, entonces quería saber si los datos que se dieron antes era sobre movilización interna, porque no me quedó muy claro. Sí, digamos, como el diagnóstico comunitario se hizo, bueno, disculpen que no les pregunté si quería contestarle, pero como el diagnóstico comunitario se hizo aquí en el país, los datos digamos, de mujeres que se mudaron, las dificultades que tuvieron realmente son de desplazamiento interno, es decir, dentro del territorio venezolano. Sin embargo, sí tenemos un dato de intención para migrar, de desplazamiento, y fue 1 de cada 10 mujeres. Y el 64% de ese 1 de cada 10 fue el que dijo que quiere migrar a otro país. ¿Okay? Gracias. A la hora. Con tanta ayuda que se ha creado desde la pandemia. Ella se le pregunta, ¿hace falta que haya más difusión?
Sí, definitivamente hace falta más difusión y más confianza dentro de lo que es el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Todavía consideramos que la población piensa que si acude a las organizaciones la atención no va a ser de calidad o no van a tener respuesta. Entonces sí, profe, hace falta más difusión entre nosotras, entre las organizaciones y entre todos los medios de comunicación sobre la calidad del servicio que se presta en nuestras organizaciones. Un detalle nada más con respecto al porcentaje del cual hablaba la profesora Ofelia. Realmente la información que logramos publicar en este informe habla del 10% de las mujeres que acuden a organizaciones de la sociedad civil. O sea, no es un 1%, sino un 10%. Y eso es muy poco, como decía nuestra compañera Luisa. Pero bueno, hay que seguir en esta lucha por difundir el trabajo que vienen haciendo las organizaciones de la sociedad civil para que realmente más mujeres puedan recibir este acompañamiento ante las unidades de atención a la víctima, ante los distintos procesos que ellos deben iniciar. Yo creo además que sí es importante destacar que los datos que tenemos son precisamente recabados con usuarios de nuestro servicio. Sí. Por eso en respuesta a la pregunta de la profesora que estaba en línea, ¿no? Si hay información, necesitamos más apoyo también, pero también hay que estar conscientes que muchas veces las necesidades son superiores a las capacidades que las organizaciones tenemos, ¿no? También. ¿Acá alguna otra pregunta? Me gustaría saber cómo se llega a esta alianza con ella. ¿Cuál fue el camino para llegar hasta aquí? De hecho, le preguntaba a Natacha hace rato porque llama la atención que son varias organizaciones, cada una en un nicho que todos tienen que ver con derechos humanos y todo lo que es el tema en Venezuela, pero tienen diferentes visiones sobre la emergencia humanitaria compleja o abordan diferentes partes de la emergencia humanitaria compleja. Entonces, saber cómo se llega a esta alianza. Si quieren, no, pero es que si nos movemos el micrófono. Oh, ok, chévere, aquí. Perfecto. Bueno, la verdad es que somos todas organizaciones de derechos humanos y venimos del mundo de los derechos humanos. Y precisamente la situación de emergencia humanitaria compleja forzó a las 6 organizaciones a redirigir nuestros esfuerzos también a algunos programas humanitarios para poder darle una atención más integral a nuestros usuarios y a las personas que están en mayor situación de necesidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que, bueno, digamos, encontrándonos en diferentes espacios, y conversando, algunas de esas conversaciones informales, digamos, de esas después de los eventos que uno se queda hablando y bueno, y viendo cada situación desde la perspectiva de cada organización, empezamos a evidenciar pues eso, ¿no? Como estábamos viendo en nuestros grupos, desde las áreas de trabajo, que estaban teniendo estas afectaciones diferenciadas las niñas, las adolescentes, las mujeres, y bueno, fue gracias a Vivi Borges de CEPAS, que no está aquí con nosotras hoy, pero que está siempre, como digo, en nuestros corazones, porque fue, digamos, la que nos fue agarrando y diciendo, mira, ¿por qué no hacemos algo más para visibilizar el impacto diferenciado que está teniendo la crisis en las mujeres? Y también buscar esfuerzos, bueno, para recabar algunos fondos para los programas humanitarios que ya estábamos implementando las diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, de ese valor de no solamente, digamos, entender que las mujeres necesitan una atención diferenciada, y que cada una tiene un área de experticia diferente, encontramos pues que ese enfoque interseccional, ese enfoque de género, ese enfoque de diversidad era necesario y que no existía en el país. Hay voces de mujeres fuertes, pero no que abordaran la crisis de forma integral, o sea, que se hablaran de todas y cada una de las áreas en las que están afectadas esta mujer, y todavía nos falta, sinceramente, ¿no? Pero bueno, de ahí surge de muchas conversaciones, pero en el 2019 fue que nos formalizamos también con un evento que llevamos a la Comisión Jurídica de la Mujer, que se lleva a cabo todos los años en Nueva York. A partir de ese evento fue que nosotros dijimos, bueno, aquí arrancamos con la alianza.
No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, básicamente lo Sí. que nos une como organizaciones es trabajar por las mujeres, esa necesidad de visibilizar la afectación diferenciada en las mujeres, a pesar de que, como tú lo decías, trabajamos con mujeres con características muy específicas, ¿no? Pero además el visibilizar que las organizaciones de mujeres y las organizaciones LGBT son las que reciben primero menos atención por el tema y además las que reciben menos financiamiento. Entonces nos unieron como esa necesidad de visibilizar, pero también de conseguir recursos para que cada una de nosotras trabajara y siguiera colaborando con la población que atendemos. Yo quería decir un detallito, agregar, no sé, si movemos los micrófonos otra vez. ¿No? Sí, vamos moviendo. Una movedera. Bueno, pero lo que quería agregar es que ha sido súper importante para nosotros esta alianza, para todas las organizaciones. Inclusive ya hemos tenido experiencias bien exitosas, como por ejemplo el de las copas menstruales, ¿no? Sí. Donde cada organización, gracias a lo que pudimos recabar en el GoFundMe de Conellas, pudimos invertir en nuestra población determinada, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos con las mujeres que realizan labores de cuidado en el Hospital J.M. de Los Ríos, ellas pudieron recibir, igual que las mujeres de cada organización, copas menstruales, y no solamente las copas como tal, sino que hubo un taller que por supuesto cada organización realizó de inducción y luego se entregaron estas copas. Entonces, este es solamente un detalle de otras actividades que hemos realizado y bueno, de este informe que viene a poner ese énfasis en el tema del impacto diferenciado de las mujeres de cada una de estas organizaciones que conformamos el bloque de las mujeres venezolanas. Sí, yo quería añadir que una también de las cosas que nos vincula es también hacer visible a la mujer más allá de la salud materno-infantil, ¿no? Normalmente siempre se ve a la mujer como, se habla sobre embarazo, sobre lactancia, pero no se habla de la situación de las mujeres en su cotidianidad, ¿no? Y el trabajo que estamos realizando nosotras y que hemos estado trabajando con mucho esfuerzo y con poco financiamiento nos hizo evidenciar también de cómo dentro de la respuesta humanitaria se sigue discriminando a las mujeres en el área de proyectos, ¿no? Y en el área de financiamiento. Siempre se sigue tomando en cuenta a la mujer en su rol de madre, pero no en los distintos roles y sobre todo en el rol protagónico para el desarrollo del país. Entonces, por eso el trabajo que realizamos nosotros, unas trabajamos en salud, otros trabajamos en el área migratoria, en frontera, por supuesto los derechos de la comunidad, pero al final todas estamos sufriendo y pasando por las mismas situaciones sin distingo de raza, género, nivel socioeconómico y por eso nuestra preocupación y ocupación de hacer visible esta situación y sobre todo hacer visible que la respuesta humanitaria y los programas nacionales no tienen perspectiva de género y lo cual revictimiza a las mujeres. Quería añadir. ¿Alguna pregunta? Ok, sí, aquí hay varias preguntas por el chat, vamos a ir en orden y unas manos levantadas. Okay. La primera pregunta es de Neilo Hernández, excelente investigación. Y la pregunta, ¿obtuvieron algún dato sobre personas venezolanas que están retornando al país? No, el diagnóstico no evaluaba, o sea, no preguntaba si eran unas personas que estaban regresando. No llegaba a ese nivel de especificidad, pero involucraba muchas secciones, ¿no? Entonces también una encuesta muy larga para hacer. Pero gracias por la pregunta. Eso es un dato que sin duda es considerable tomando en cuenta el contexto de la pandemia. Claro, y además quería sumar que recuérdense el periodo que llegó hasta marzo del 2022, sí. ¿No? Entonces estamos viendo el fenómeno de retorno al país más en este último semestre que cuando empezamos la investigación no se evaluaba todavía retornados al país. Aquí Rosalena complementa la respuesta de ustedes dos y comenta: el retorno de mujeres ha disminuido entre junio y agosto, no tenemos aún la data de septiembre, sí hubo retornos significativos de febrero a mayo. Muchas han retornado de Perú y Colombia. La meta futura es irse a Estados Unidos en casi el 60% de ellos. Gracias, Rosalena. Rosalena es parte de la alianza con ellas. Ella es directora de la organización Uniandes, que está ubicada en el estado Bolívar. Y en Los Ángeles. Táchira, Mérida.
Sí. Y los datos esos datos son recabados por ellos. Correcto. En Uniandes. O sea, no hay de eso en el informe. Es importante de señalar. Pero gracias, Rosa, por la respuesta maravillosa. Ahora acá otra pregunta. Okay. Bueno, quizás sí. O sea, tengo entendido que en el caso de las copas, lo han distribuido entre las mismas mujeres que conforman las organizaciones. Otras de las organizaciones tienen pensado en recaudar fondos, quizás para llevarlo a comunidades donde las mujeres no tienen posibilidades de adquirir estas copas. Perdón, es que ha sido de varias maneras. Las copas han sido distribuidas entre las usuarias de nuestras organizaciones y no, en algunas ocasiones ellas vienen a la organización, pero otras organizaciones hacemos actividades en comunidad. Y no solamente lo podemos hacer en alianza con otras organizaciones. En el caso de Unión Afirmativa, nosotras hicimos alianzas con otras organizaciones y distribuimos allí las copas menstruales. Es decir, que cada organización la ha hecho de una manera diferente, así que sí están tomadas en cuenta las comunidades. Sí, en el caso de nosotros, una de las cosas que hicimos fue hacerles la consulta ginecológica. Se le hizo la prueba, se le hizo la citología y todo, y a esas personas se les entregó las copas menstruales de forma de poder hacer seguimiento, y después eso conllevó a que hiciéramos una jornada de vacunación de VPH y una cantidad de cosas que estamos haciendo al respecto, pero el punto de partida fue la donación de las copas menstruales. No sé si quieren agregar algo. No, solamente un detallito, que en el caso, para seguir aprovechando la oportunidad, en el caso de las mujeres, por lo menos con las que nosotros trabajamos, que son las mujeres que hacen estas labores de cuidado al pie de la cama, y también las mujeres las madres de los niños que asisten al Centro de Protección Nutricional que nosotros estamos ejecutando en este momento ese proyecto. Y bueno, fue muy efectivo porque además muchas de estas mujeres no tenían ni siquiera idea de lo que significaba el uso de la copa menstrual, no la habían utilizado, no tenían ese acceso por las mismas condiciones que habla el informe, de las cuales nos comentó Natacha. Entonces fue bien interesante poder y bien importante ese acceso, ese acompañamiento también en este tema, y ellas recibieron su formación y ese acompañamiento, y además la copa menstrual, que tiene una duración aproximada entre 6 y 10 años, depende del uso, ¿no? Así que fue muy bueno. Sí, nosotros lo hicimos a través de líderes comunitarias, parte del equipo de Acción Solidaria fue identificando, y fue específicamente para adolescentes. Entonces, fue interesante. O sea, cada organización tiene como una metodología, también desde CEPAS lo hacen específicamente en el sector de la dolorita, en Uniandes lo hicieron entonces en fronteras. O sea, digamos, tenemos esa ventaja también de que, bueno, vamos identificando para poder, digamos, hacer llegar este insumo a quien realmente lo necesita, ¿no? Sí, y necesitamos más financiamiento para poder donar más copas. O sea, no, y que el alcance es importantísimo. Si ustedes ven lo que está diciendo Natacha y Luisa, estamos hablando de que Luisa está en Valencia, en distintas áreas, Natacha y todo el tema de Acción Solidaria, que tiene un impacto en todo el país. Estamos hablando de Quiteria, que también, pues bueno, imagínense todo lo que realiza, que bueno, la lista es súper grande. Uniandes, CEPAS, que está específicamente en la Dolorita, pero también amplía su radio de acción en otras comunidades. Entonces realmente igual Prepara Familia. Entonces esto es una oportunidad para las organizaciones internacionales que en este momento hacen vida en la arquitectura humanitaria del país, de Naciones Unidas, para que puedan pensar en un impacto mayor, porque somos 6 organizaciones y estas organizaciones tienen una comunidad y varias comunidades a las cuales pueden tener un alcance mucho mayor. O sea, es muy importante el impacto de este alcance, y lo vemos con esta situación que les estamos contando. O sea, la gente de Uniandes, Rosa y todo su equipo que está en San Cristóbal, en Táchira, también apoya a todas las migrantes. Entonces, realmente el alcance de esta alianza es muy importante y es muy amplio. Y por eso es una tremenda oportunidad para las organizaciones que se unan a este trabajo que estamos realizando. Y a los cooperantes. Sí. Insisto, los cooperantes. Sí, hay otra pregunta acá de Nelcy González, de Acción Campesina. Dice: el informe revela la dramática situación que a diario vemos en nuestras labores. Sí. Excelente iniciativa en este desierto de datos que tenemos en el país. La pregunta: ¿se pueden diferenciar datos de algunas zonas rurales?
O sea, el diagnóstico, digamos, se podría hacer eso, pero el análisis de datos que habría que hacer es extenuante. O sea, nosotros estuvimos, digamos, sacando datos. ¿Cuánto tiempo tenemos sacando datos? Tenemos mucho tiempo sacando esos datos. Es difícil porque es mucha información y entonces, claro, tratamos de generalizar un poco, pero en teoría sí podríamos llegar, pero es difícil hacer los cruces, a eso me refiero, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Ojalá tuviéramos, digamos, más. Es importante decir que este informe no fue, o sea, fue autofinanciado por la Alianza y, claro, apoyado en la plataforma de Un Venezuela, pero, digamos, sacamos tiempo de todas las responsabilidades que tienen las organizaciones para poderlo hacer. Entonces, nos encantaría poder llegar a ese nivel de detalle, pero es difícil. No, pero además yo creo, perdón que te interrumpa, Sí, pero además yo creo que no sé quién está preguntando, pero eso que sirva también como un incentivo a quienes estén en las zonas rurales y quieran tener datos. Es cuestión de hacerlo, de tomar la iniciativa de quienes están allí, que están cerca de las comunidades, y sería genial que en Venezuela tuviésemos datos sobre las mujeres rurales. Sí. Así que yo más bien la invitaría a tener la iniciativa y comenzar a buscar datos, a generar datos también yo creo que sobre las mujeres rurales. Yo creo que en el caso de Acción Campesina tiene una de las redes más importantes del país a nivel rural, y sería interesantísimo, y hacemos la invitación a que se pudieran vincular y pudiéramos complementar y ampliar la muestra, ¿no? Pero bueno, sí, recordando un poco lo que está comentando tanto Quiteria como Natacha, que bueno, que esto es un proyecto autogestionado y que bueno, necesitamos, vuelvo otra vez yo con el tema, necesitamos cooperación para que nos ayuden a tener mayor información. Y nuestra aspiración es poder seguir haciendo esta investigación que toma mucho tiempo, es un trabajo realmente agotador, pero que queremos seguir haciéndolo. ¿Otra pregunta? ¿Acá alguna otra pregunta? Sí, yo, bueno, me quiero disculpar porque llegué tarde. Yo trabajo con la arquitectura humanitaria y quería preguntarle si hay, digamos, alguna recomendación muy específica pensada como para toda la arquitectura humanitaria, la manera en la que funciona, la manera de participar en las organizaciones de mujeres artistas, de manera de participar en la toma de decisiones sobre la defensa humanitaria. Si el informe explicar alguna recomendación. Muy de acuerdo con la necesidad de financiación. Gracias. Bueno, es que tenemos en el informe hay unas recomendaciones generales y casi todas están orientadas digamos, a que se aplique el enfoque de género en la respuesta humanitaria, ¿no? O sea, sé que suena a veces sencillo y como hasta obvio, pero es sorpresivo lo que no se aplica y por eso nuestra insistencia. Ahora, con las recomendaciones específicas por área, el informe las tiene. No las voy a leer por cuestiones de tiempo, pero el informe tiene esas recomendaciones, o sea, en salud, específicamente en alimentación, en el caso de una vida libre de violencia, en el caso de derechos dentro de la situación de movilidad humana y, por supuesto, tomando en cuenta un enfoque de diversidad. Pero se hizo ese esfuerzo y se hizo también dirigido no solamente a la arquitectura humanitaria, sino a diferentes actores que son claves en la respuesta del país. Gracias. Ok. Había en el foro una mano levantada de Yelinot Soto. No sé si todavía quiere hacer la intervención. O sea, si tengo todavía la duda. Sí, cerrando. Sí, creo que podemos cerrar. Ya, quedan varias. Aquí hay un comentario que no voy a
leído de Ofelia, que habla sobre el acceso a medios tecnológicos a las mujeres para poder participar en esas encuestas. Es A correcto, veces no tienen ese acceso, o lo pierden, o están en un contexto de violencia que les impide. Sí, las encuestas y el diagnóstico se hizo tanto, o sea, de distintas formas. Incluso hubo el tema presencial del manual dentro de las comunidades directamente para poder tener la mayor cantidad de datos. Yo repito, el informe va a estar disponible en la página web de cada organización. Ahí está la metodología, el número de personas que participaron, y están todas las recomendaciones, las 7 generales, pero además por área, como comentaba Natasha. Y cualquier otra duda, estamos a la orden, cualquiera de nosotras de la organización que representan. Gracias. Voy a hacer como un combo acá con las preguntas y dudas que quedan. Perfecto. O sea, hay unas personas que preguntan sobre si es posible compartir la data para poder hacer análisis más particulares. Y acá Mariela Magallanes nos dice que el financiamiento a proyectos, ¿cómo es afectado por la falta de información oficial? Entendiendo que por la labor que organizaciones comprometidas como las que ustedes representan han abierto la posibilidad de mostrar la brecha. Gracias. Ok, sobre la posibilidad de compartir la data, quiero hacer recordatorio de que los diagnósticos, nuestras 6 organizaciones participaron en los diagnósticos, pero la data está en la plataforma de Un Venezuela. Entonces, yo diría que nos escriban, y entonces para poder ponerlos en contacto y ver si se pueden hacer ese tipo de colaboraciones, ¿no? No puedo dar una respuesta, me parecería irresponsable hacerlo, pero en principio la idea en verdad es que se hagan estos esfuerzos y sacar la mayor información posible. Y la otra pregunta, o sea, te pediría que la repitas porque se me fue. Ajá, el financiamiento a proyectos, ¿cómo es afectado por la falta de información oficial? Entendiendo que por la labor que organizaciones comprometidas como las que ustedes representan han abierto la posibilidad de mostrar la brecha. Gracias. Sí, bueno, yo puedo solamente indicar rápidamente, porque estamos ya para finalizar, que es muy importante esta visibilización, todo el esfuerzo que se ha hecho para que las organizaciones, los cooperantes y todos puedan, ¿verdad?, ver esta población que es diversa, que estamos hablando, imagínense, las mujeres de la comunidad LGBTI, las mujeres que están al pie de la cama en los hospitales públicos del país, las mujeres que están con VIH sufriendo el impacto del VIH, las mujeres que tienen cáncer, sufren de cáncer, todo este impacto diferenciado, porque es distinto sufrir cáncer o tener una patología o estar al pie de la cama siendo hombre cuando eres mujer. La diferencia y ese impacto diferenciado de ser mujer, en ser adolescente, en ser niña, es lo que visibilizar esta situación a través de este informe le da una posibilidad a cualquier cooperante que esté viendo, que pueda revisar este informe, o cualquier organización, de plantear pues escenarios, respuestas a estas comunidades que realmente son muy vulnerables, con las que nosotros trabajamos y que requieren una respuesta efectiva, rápida, y aprovechando pues esta arquitectura que ha sido tan efectiva en el país a nivel humanitario, que pueda también incluirnos a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Sí, yo creo que la respuesta hacia la pregunta directamente sobre cómo afecta la falta de estadísticas oficiales a los proyectos y cómo conseguir fondos, evidentemente sí afecta. Afecta porque no tiene, por eso se hacen estas investigaciones. Una de las cosas, un punto de partida de poder trabajar con Venezuela y que se hace ese trabajo con ella, es tener una data lo más aproximada posible con las limitaciones que tenemos, porque por supuesto no tenemos acceso al país completo, a pesar de que estamos en 18 estados, pero se limita indudablemente el poder presentar proyectos que realmente tengan la envergadura o que tengan la mayor cobertura posible. Yo creo que era la última pregunta, ¿verdad? No, yo agregaría una sola cosa ahí, que es lo que estaba diciendo Luisa, que es que sin datos no se puede medir la dimensión de la crisis. Entonces, sin medir la dimensión de la crisis, ¿cómo podemos establecer necesidades? Entonces, ¿cómo podemos elaborar proyectos que respondan a esas necesidades? Por eso, por eso afecta, la falta de datos afecta la formulación de proyectos y, por supuesto, en consecuencia, la obtención de recursos. Con eso. Sí, no. Sí. Bueno, sí, Vivi comenta, es fundamental que puedan priorizarse las mujeres, niñas y adolescentes en la respuesta humanitaria,
y sean atendidas en su afectación diferenciada, así como sean incluidas en las acciones de desarrollo y que su participación sea plena y efectiva en la construcción de paz. En todas estas dimensiones deben estar presentes las mujeres y erradicar la desigualdad, la discriminación y violencia por razón de género. Bueno, ya cerramos entonces este evento. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por Instagram también y por Zoom también en este evento híbrido. Sí. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias. Mira, dos cosas que Ya cerramos. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron por aquí. Espero hayan encontrado esta información importante. Les recordamos que el informe va a estar publicado en las páginas web de las distintas organizaciones que son parte de la alianza con ellas el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por sus preguntas y comentarios, y mantengamos siempre la atención sobre la afectación diferenciada que tienen las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas en la emergencia humanitaria compleja. En respuesta a la pregunta que hacen por el chat, sí, el informe estará disponible en las páginas web de las organizaciones de la alianza con ellas, Acción Solidaria, Unión Afirmativa, Funcamama, CEPAS, Uniandes. En estos distintos espacios podrán encontrarlo. También el informe del que salieron los datos que analizamos en este informe, el de Venezuela, está disponible en su página web. Esto es HUM Venezuela. Ahí también podrán obtener más información de el proyecto amplio del cual se compartieron o se analizaron datos que fueron compartidos en este evento. Muchas gracias por estar aquí. Leo brevemente un comentario que hace Oriana García, agradecida por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Las felicitamos por excelente iniciar investigación. Esperamos que estos resultados permitan tomar acciones pertinentes para disminuir las brechas y mejorar la respuesta humanitaria. Ciertamente ese es el objetivo, esa es la información que queremos hacer llegar, la necesidad de que esta respuesta sea diferenciada como es diferenciado el impacto. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.